vida alzada en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Vida alzada en la presencia del Señor. Está estudiando, lo voy a invitar a abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 1 y el verso número 5. Estaremos leyendo, amados hermanos, desde el verso 5 hasta el verso número 25. Gloria al nombre del Señor. Mientras usted lo está buscando ahí, aprovechamos para saludar a los hermanos, amigos y seres queridos que se conectan con nosotros, con el Ministerio Internacional Iluminando Vidas a través de Facebook Live, y que también están viendo los videos en YouTube. Amén. Es una enorme bendición, hermano, poder llegar a los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿verdad? Mientras hoy aquí es de noche, en otro país es de día, y es hermoso, hermano, saber que estamos conectados a través de las redes sociales. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lucas, entonces, capítulo 1, versículos 5 en adelante. Hermano, présteme sus oídos porque Dios nos quiere hablar. Amén. Dios nos quiere ministrar, pero tiene que estar bien atento a lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Amén. Amén. Dice la Escritura, amados hermanos, honrando a 3 grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Escuche bien, de la clase de Abías. Su mujer era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera. ¿Qué estaban haciendo? Orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió, ¿qué cosa? Temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre como Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande. ¿Cómo será él? Grande delante de Dios. Escucha bien este detalle: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 18: dijo Zacarías al ángel, escucha bien este detalle: ¿con qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Mire la respuesta del ángel, hermano. Y respondiendo el ángel dijo: yo soy Gabriel, escuche bien, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán, ¿cuándo? A su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que él
se demorase en el santuario, pero cuando salió no le podían hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas y permaneció como mudo, hermano. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. La palabra de Dios es bendecida, hermano. Alabamos al Señor por ella. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor amado. Glorifícate, ministranos, Padre Celestial. Háblanos, Señor, en esta preciosa noche a través de la misma. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, un pueblo en victoria dice: amén. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos. Muy bien. Como mencioné antes, amados hermanos, el nombre de este mensaje se titula Hijos con promesa. ¿Cómo se llama? Hijos con promesa. Hijos con promesa. Yo quiero que usted abra su Biblia. Vamos a seguir leyendo palabra. Amén. ¿Cuántos venimos a estudiar en esta hora? Amén. ¿Cuántos queremos oír palabra de Dios en esta hora? Amén. Amén. Muy bien. Mire lo que dice la Escritura. Isaías 54:13. Libro de Isaías, capítulo 54 y el verso número 13. Dice de la siguiente manera: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. Por Jehová. Dígalo sin miedo. ¿Por quién serán enseñados? Jehová. Por Jehová. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Aleluya. Hermano, no hay una cosa más hermosa saber que nuestras generaciones serán benditas en la tierra. No hay una cosa más hermosa es saber que nuestros hijos están bien y estarán bien en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Fíjese, hermano, que una de las tantas promesas que Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras es que nuestros hijos son herencia de Jehová. Dice la Biblia: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre de la madre. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso, hermano? Debemos entonces, amados hermanos, bendecirles cada día. ¿Cómo los bendecimos? Haciendo los instrumentos útiles al servicio del Señor, hermano. Y aquí voy a hablar, aleluya, tanto los que tenemos niños pequeños, como los que tenemos niños medianos, como los que tenemos hijos ya adultos, ¿verdad? Porque yo creo, hermano, que un padre no termina de criar, ¿verdad? Aunque ya esté bigotón con los bigotes de Pancho Villa, el hijo, uno le dice mi bebé. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad? Mi mamá a mí me da un poco de sentimiento porque me dice: ay, papi, ¿cómo está mi bebé? Y yo: ay, Dios mío, mi bebé. Ya el bebé tiene 40 y tantos, hermano. Los tantos no se los digo ahora, ¿verdad? Pero ¿cómo ve una madre? ¿Cómo ve un padre? Yo a mi hijo lo trato con esa dulzura, con ese cariño, ¿verdad? Yo con mi hijo Daniel, para mí es especial, hermano. Y cuando veo los retratos de mi hijo cuando tenía 4 o 5 años y ahora lo veo así, tipo large, ¿verdad? Tamaño big, gloria a Dios. Hermano, yo digo: ¿cómo se ha estirado mi hijo? ¿Cuántos adoran a Dios? Pero lo que yo más anhelo y deseo, hermano, para mis hijos es que mis hijos, hermano, sirvan al Señor y obedezcan el Evangelio. Amén. Es mi responsabilidad como papá instruirlos en la palabra ahora que están pequeños, para que cuando sean grandes ellos no se aparten de Dios. Yo veo, amados hermanos, que hay padres que tienen a los hijos en una disciplina de deporte, por ejemplo, y ahí están empujando a sus hijos en el deporte, ¿verdad? Impulsándolos para que sean un Maradona, impulsándolos para que sean un Michael Jordan, impulsándolos para que sean un José Canseco, ¿verdad? Ahí están esos padres. Pero la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos, hermanos, es impulsarlos en el temor a Dios, es impulsarlos, hermanos, educarlos en la palabra del Señor, y que ellos puedan cumplir la promesa que está sobre ellos en su vida. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta hora? Hermano, yo no sé, aleluya, si usted prestó atención a la escritura del día de hoy, pero cuando Dios me hablaba a través de esa escritura, hermano, el Espíritu Santo tocaba mi corazón de una manera bien especial.
Si usted analiza lo que leímos, dice la palabra, amados hermanos, que habían dos señores que eran mayores, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth. Ellos no podían tener hijos porque el vientre de Elizabeth era como estéril, hermano. Sin embargo, dice la Biblia que eran de buen testimonio. ¿Cómo eran ellos? De buen testimonio. Eran gente, amados hermanos, que se guardaban para el Señor. Era gente a la que Dios no veía, alabado Dios para siempre, como cualquier persona. Eran gente a la que Dios apreciaba la manera que les servían. Zacarías era un sacerdote, hermano. Dice la palabra que Zacarías, según la suerte, porque tiraban suerte para que ellos ministraran en el altar, y ese día le cayó la suerte a Zacarías, ¿verdad? ¿Sabe usted, amados hermanos, que muchas cosas que nos pasan en la vida, nosotros creemos que es por la suerte de los hombres? Y no es por la suerte de los hombres, es por la suerte de Dios. Es porque Dios es, amados hermanos, el que nos escoge y nos escoge las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Y Zacarías, amados hermanos, fue llamado ese día. ¿Para qué? Fue llamado, hermano, para que él fuera quien llevara el incienso a Dios. Pero mientras él entró allá adentro, verá, al santuario, allá afuera el pueblo estaba, ¿qué? Orando, dice la Biblia. Y parece que prestó atención usted hoy. Gloria a Dios, lo felicito, hermano. Estaba el pueblo ¿cómo? Orando. Y fíjese, hermano, que mientras el pueblo oraba allá afuera, Zacarías estaba presentándose delante de Dios y presentando al pueblo. Cuando de momento voltea a ver para adelante y a la mano derecha, ahí había un personaje. El personaje era un ángel del Señor. Hermano, el día de la promesa había llegado. El día de la bendición había llegado. Hermano, hay bendiciones para usted y para mí que tienen un día destinado en la agenda del Dios poderoso. Cuando tú eres fiel, cuando tú eres una persona de buen testimonio, cuando el testimonio de nosotros le gusta, a Dios le agrada, amados hermanos, Dios dice, yo lo tengo en agenda ahí. Así que tranquilo, mi negrito, no te me desesperes porque ahí está tu día. Ahí estaba el ángel. Pero a veces, hermano, pedimos la bendición y no estamos preparados para recibirla, ¿verdad? Dice la Biblia que Zacarías, al ver al ángel, tuvo gran miedo, hermano. Se turbó y dijo, ¿qué es esto, Dios mío? Y el ángel le dijo, Zacarías, tranquilo, no temas porque tu mujer va a salir embarazada. No temas porque en el tiempo de la vida ella va a dar a luz un hijo. Y Zacarías se le dispara la pregunta del millón. Pero, Señor, ¿cómo va a ser esto? ¿No ve que yo soy anciano? ¿No ve que mi esposa es estéril? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Porque a veces nosotros clamamos, hermano. Clamamos por algo. ¿Cuántos estamos clamando por nuestros hijos? Amén. ¿Y cuántos no estamos preparados a veces para que Dios toque su corazón? Hermano, por eso dije al principio, debemos de orar por ellos para que sean fértiles a la voz de Dios. Para que cuando alguien les predique de afuera, usted mismo les hable del Señor, ellos estén fértiles a recibir el milagro, hermano. Dice la palabra, fíjese bien, que cuando Zacarías oyó que venía la bendición ya, le preguntó, Señor, ¿cómo va a ser esto? Si yo estoy viejo, si mi mujer es estéril. Y el ángel le dijo, se va a cumplir porque yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. Yo soy Gabriel, el que habla, el que te trae el mensaje de parte de la boca del Santo. Y como tú no has creído, y se lo dice claramente, te vas a quedar mudo hasta el día que suceda. Hermano, y así fue. Zacarías se quedó ¿cómo? Mudito, hermano, hasta el día que aconteció lo que Dios había prometido. Porque lo que Dios promete, hermano, el Señor lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Fíjense, amados hermanos, que en la Biblia hay una historia de dos hijos, ¿verdad? Dos hijos, los cuales nacieron de un matrimonio llamado Isaac y Raquel. ¿Cuántos se acuerdan de ese matrimonio? Fíjense bien, vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículo 23. Estos son dos hijos en promesa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 25, versículo 23. Dice la Escritura. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno.
Ay, Raquel estaba, hermanos queridos, bendito sea Dios, está esperando la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos hablando de los hijos de Isaac y de Raquel. Gloria al Señor. Amén. Fíjense bien. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, ¿qué dice? Servirá al menor. ¿Verdad? Fíjense, amados hermanos, que aquí vemos entonces una promesa acerca de 2 naciones. ¿Qué es lo que tenía esta mujer? 2 naciones tenía en su vientre. Ella estaba esperando la promesa, la bendición. Sin embargo, amados hermanos, dice la Biblia que cuando llegó la bendición, aquellos 2 muchachos empezaron a revolvérsele en el estómago a la madre. Y la madre empezó, hermanos queridos, a quejarse, a decir: ay, qué barbaridad, si esto yo hubiera sabido que esto era así. ¿Verdad? Porque muchas veces, hermanos, pedimos la bendición y después decimos: ay, yo no sabía que esto era así. Gloria a Dios. Yo no sabía lo que estaba pidiendo, porque la Biblia dice, porque dice la palabra que cuando pidamos, lo pidamos, dice, y que el Señor nos va a dirigir a lo que nos conviene. Pero a veces nosotros queremos pedir lo que nos conviene a nosotros, ¿verdad? Esta mujer, hermano, sentía que se le revolvían esos 2 muchachos, y un día fue y se quejó, y Dios le dijo: tranquila, es que hay 2 naciones dentro de ti. Y le da un sello, le dice: y el mayor servirá al menor. O sea, ahí Dios establece un propósito. Diga conmigo: un propósito. Quiere decir, amados hermanos, que por la lógica humana, muchas veces, amados hermanos, nosotros sacamos nuestras propias conclusiones, pero no es a través de nuestras propias conclusiones, sino es a través de lo que Dios ha designado regalarnos o entregarnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, amados hermanos, aquellas 2 naciones se le estaban revolviendo. Por ahí Dios establece una promesa. Amén. Fíjense que en el capítulo 33 y el versículo número 4 vemos, amados hermanos, como ambos, ¿verdad?, los 2 hijos cometieron grandes errores. Diga conmigo: grandes errores. Esos errores, amados hermanos, los separaron a los 2 hijos. Pero qué lindo que al final ellos se reconciliaron. ¿Cuáles fueron los 2 errores que cometieron? Los errores que ellos cometieron, ellos 2, ¿verdad? Uno de ellos no quiso la primogenitura. El otro vino y engañó al papá. ¿Cuántos adoran al Señor? Y agarró la primogenitura, amados hermanos, y después tuvo que salir huyendo de su propio hermano, porque su hermano lo quería matar. ¿Cuántos adoran al Señor? Y ahí en el capítulo 33 y el verso número 4 dice la Biblia: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué más? Y oraron. Gloria a Dios para siempre. O sea, amados hermanos, si usted lee unos versículos anteriores, se va a dar cuenta, amados hermanos, de que Esaú estaba persiguiendo a su hermano para matarlo. No lo estaba persiguiendo para nada bueno, lo estaba persiguiendo ¿para qué? Para matarlo. Para matarlo. Pero como en ellos había un propósito, diga conmigo: un propósito. Jacob se presentó en oración delante de Dios y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hermano me está persiguiendo para matarme y yo tengo miedo. O sea que Jacob, amados hermanos, tenía miedo de enfrentar a su hermano. ¿Por qué tenía miedo? Porque él le había arrebatado su primogenitura. Porque habían hecho algo malo. Él había hecho algo malo con su hermano y él lo sabía. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero lo lindo, lo precioso de esto, amados hermanos, es que cuando tus hijos están en el propósito, el diablo no les puede hacer daño. En las situaciones de la vida no les puede hacer daño, sino que el propósito de Dios se ha de cumplir en tus hijos. Bendito sea Dios para siempre. Habían estado peleados por mucho tiempo, pero llegó el momento de la reconciliación. ¿Cuántos adoran a Dios? Y aunque Saúl perseguía a Jacob para matarlo, cuando se encontraron y se vieron de cerca, hermanos, estos 2 hermanos lo que hicieron fue que se abrazaron.
Quiere decir que cuando nosotros ponemos nuestros hijos en las manos de Dios, cuando nuestros hijos están bajo promesa, hermano, Dios siempre se la ingeniará para poderlos llevar hacia el propósito de parte del Señor. ¿Cuántos lo pueden bendecir? Amados hermanos, Jacob y Esaú cumplieron el destino con el que Dios había marcado para ellos. Amén. En el libro de Génesis capítulo 32 y el versículo 12 dice la palabra de Dios: y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar y no se puede contar por la gran multitud. Amén. Que no se puede contar por aquella gran multitud. Aquí está Jacob orando, atemorizado, amados hermanos, porque su hermano lo quería matar. Pero le recordó la promesa a Dios. Diga conmigo, le recordó la promesa a Dios. ¿Sabe cuál es lo que pasa muchas veces? Que nosotros, hermanos, no le recordamos las promesas a Dios. Amén. Nos olvidamos. Señor. Pero ¿qué hizo Jacob? Jacob dice la palabra, amados hermanos, que aunque tenía miedo, porque nosotros cuando tenemos miedo nos olvidamos hasta de las promesas. Amén. Mi esposa hablaba ahorita acerca de una palabra que Dios le dio, ¿verdad? Y Dios se la dio a ella y yo la recibí también. Las palabras no matan, señores. Hermanos queridos, las palabras no matan. Escuche bien, las amenazas no matan. Esaú quería matar a Jacob, pero las amenazas no lo mataron. Saúl quería matar a David, pero las amenazas no lo mataron. Goliat quería matar a David, pero aquellas amenazas que yo te voy a hacer y que te voy a dar a comer para que te coman los animales y las aves del cielo. Hermano, se tuvo que tragar las amenazas, porque las amenazas no te van a matar. Acuérdate, hermano, que Jesucristo dijo: no temáis a los que pueden hacerle daño al cuerpo, temed más bien a aquel que puede lanzar tu alma al infierno. Hermano, ¿a quién tenemos que temer? Al Señor. Pero tenemos que recordarle las promesas a Dios. Amén. Señor, tú me dijiste esto. Yo recuerdo como el día de hoy, Señor, aquella promesa que tú me hablaste. Yo me imagino a Elizabeth, hermano, pidiéndole a Dios un hijo. Hermano, yo me imagino a mi esposa, cuando a mi esposa le dijeron que no podía tener hijos, pidiéndole al Señor un hijo en su oración privada. ¿Y quién le iba a decir a ella en ese momento que Dios le iba a abrir el vientre? No para que tuviera uno, sino para que tuviera 5 hijos. ¿Cuántos adoran al Señor, hermano? Porque Dios es fiel y verdadero. Aleluya. Tenemos que recordarle las promesas a Dios, y eso fue lo que hizo Jacob. Amén. Señor, acuérdate que tú dijiste que mi descendencia sería como las arenas del mar, así de incontable. No vaya yo a caer en las manos de mi hermano ahora, que mi hermano anda bravucón. ¿Cuánto adora el Señor? Porque un hermano bravo no es fácil, hermano. ¿Verdad que sí? Amén. Cuando los hermanos se ponen bravos, ahí la cosa está seria. Pero qué lindo cuando los agarra el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando los agarra el Espíritu, hermano. Cuando nos agarra. Porque hasta nosotros nos ponemos bravos también. Pero cuando nos agarra el Espíritu Santo, hermano, ahí vamos con la cabecita agachadita. Ay, mira, hermano, perdóname. Yo te quiero dar un abrazo. Y qué rico se siente un abrazo lleno de amor, lleno de perdón, lleno de la misericordia de Papá Dios. Es hermoso, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor en esta preciosa hora. Amén. Jacob, amados hermanos, en el capítulo 36 de Génesis, el versículo 1, dice: estas son las generaciones de Esaú. Ahora es Esaú, el cual es Edom. Un pueblo grande sacó Dios de él también. La promesa de Dios se cumplió sobre ambos muchachos. No solamente sobre Jacob, sino que sobre Esaú también se levantó una nación poderosa. ¿Cuántos adoran a Dios? Quiere decir, hermanos, que Dios no miente. Isaías dijo: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Sea Cristo. Hermano, Dios no es como el hombre. Hay unos hombres que son tan mentirosos, hermano. Oh my God. Mentiroso con la M mayúscula. Con una M grande como la de McDonald's. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Mentiroso. Pero Dios no. Sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia. Pero Dios sea veraz. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Porque Él cumplirá su propósito en mi vida. Él ha de cumplir el propósito sobre tus hijos, que han sido, hermanos, escogidos de parte de Dios desde que estaban en el vientre de la madre, desde que estaban ahí, desde que salieron del papá y andaban buscando cómo entrar y chocaban unos con el otro y que cacatapum se metió uno. Digo, el Señor, este es el que yo quería. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora, hermano? Porque desde ahí Dios los escogió, desde el vientre de la madre. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Fíjense, hermano, que Juan el Bautista, en él el Señor se glorificó grandemente en su madre, porque es que su madre no podía dar a luz, hermano. Su madre era como estéril. Y en Lucas capítulo 1 versículo 36 estamos hablando, hermano, del propósito de Dios sobre los hijos. Lucas 1:36, mire lo que dice la Escritura. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban como estéril. Escucha bien, hermano. Dios se glorificó en una mujer estéril. ¿Sabe, hermano, que Dios se glorifica donde el hombre ya no tiene posibilidades? Porque a veces, hermano, queremos dar por sentado que eso es un milagro. Queremos que las cosas caigan fácil, pero la mano de Dios se manifiesta, ¿sabe dónde? Donde el hombre dice, aquí no hay bendición, aquí no se puede hacer esto, aquí no hay esperanza, pero ahí es donde el Señor abre su gran tesoro, su gran cofre, abre los cielos, hermano, y derrama bendición hasta que sobra y abunda. ¿Cuántos bendicen a Cristo, hermano? ¿A cuánto Dios nos ha dado bendición hasta que sobra y abunda? Hermano, yo he podido ver la mano de Cristo en mi vida. Yo he podido ver la mano de Cristo en mi familia, en mis hijitos, hermano. He visto cómo el Señor ha sido fiel en cada área de mi vida. No vivimos como ricos, y escúcheme bien, no pretendemos ser ricos, porque las riquezas de este mundo se quedarán en esta tierra. Pero si queremos las riquezas del Dios poderoso, las riquezas que dice la Biblia, hacer tesoros en el cielo, donde ladrones no hurtan, ni la polilla corrompe, no, amados hermanos, ni el orín lo corrompe, sino hacerla, dice, hacer las riquezas en el cielo. ¿Con qué está hablando el Señor? Con la fe, hermano. Qué lindo cuando usted tiene principio para transmitir a sus hijos, para transmitir a su generación, para transmitir a sus seres queridos, para transmitir a alguien que usted conozca y le dé la buena noticia. Tú tienes que inspirarte en el Señor para llevar las almas al conocimiento de la palabra del Dios poderoso, hermano. A su nombre gloria en esta hora. Bendito sea el Señor, amén. Fíjense, hermano, que Dios se manifestó en la vida de Elizabeth. ¿Cómo? Embarazando a Elizabeth, dándole aquel hijo a Elizabeth. Pero no solo eso, sino que dice que fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista desde el vientre de su mamá. Hermano, muchos de nosotros hemos sido separados desde el vientre de mamá. A veces, hermano, nos fue la mejor circunstancia, pero Dios dijo, este es mío. Quizás, hermano, muchos, ¿verdad? Fuimos de esos hijos que no conocimos a papá. Muchos fuimos de esos hijos que tal vez papá, no lo digo por mí, lo digo por cualquier otra persona, papá fue irresponsable, ¿verdad? O mamá fue irresponsable. Pero Dios, hermano, fue responsable. Y Dios dijo, aunque tu mamá y tu papá te dejaren, con todo y eso, yo tengo plan para ti. Yo te levanto. Aunque te deje quien te deje, hermano, tenemos a Dios que jamás nos dejará. Amén.
Tenemos a Dios que nos sostiene por su mano derecha. Que te dice: no temas, no desmayes. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos al Padre Celestial. ¿Cuántos bendicen a Cristo en esta hora? En el capítulo 1 de Lucas, el verso es el 15, dice la Biblia: porque será grande delante de mí. A mí me fascina esta palabra, hermano. Vamos a leerlo todo. Mira lo que dice: porque será grande. ¿Qué cosa? Delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Si dice la Biblia, hermano, que cuando María iba, dice, a visitar a Elizabeth, de momento, hermano, el Espíritu Santo cayó sobre el vientre de Elizabeth, y ahí recibió el bautismo del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Amén. Hemos sido escogidos, y muchos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Sin darnos cuenta, nacimos en hogares idólatras, por no decir la otra palabra. Nacimos en hogares mundanos, en hogares donde, amados hermanos, se aborrecía lo que era Dios y donde se glorificaba las cosas de la carne. Pero Dios tenía un plan para nosotros trazado. Dios tenía un propósito, como también lo tiene para nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, el Señor es maravilloso. Diga conmigo: el Señor es maravilloso. No solamente lo llenó del Espíritu Santo, sino que le entregó una asignación. Esta asignación era preparar el camino del Hijo de Dios en la tierra, hermano. ¡Qué privilegio! Mientras Elizabeth estaba llorando, mientras Elizabeth estaba clamando, mientras ella no entendía el momento que estaba atravesando en la agenda de Dios, amados hermanos, había un plan, había un propósito, que ese hijo que le habría de regalar, llamado Juan el Bautista, habría de abrir la brecha para que viniera el Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Alabanzas al nombre del Señor, hermano. ¿Cuánto lo pueden bendecir en esta preciosa hora? En Lucas 1, 16 y 17 dice la Escritura: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Porque Israel estaba rebelde en ese tiempo, hermano. Dios tuvo que enmudecer 400 años antes de que apareciera la voz que clamaba en el desierto, que era Juan el Bautista. Y la señal era que muchos de los hijos de Israel se iban a convertir al Señor, Dios de ellos. 17 dice: e irán delante de él con un espíritu de ¿qué? Espíritu de poder, del poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien. Hermano, qué privilegio el que tenía el Bautista. ¿Cuántos dicen amén? O sea que Dios le había dado una asignación, como tus hijos tienen que tener una asignación de parte de Dios. Si usted analiza, amados hermanos, lo que dice la palabra de Juan el Bautista, dice que este hombre habría de ser grande delante de Dios. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean grandes delante de Dios? Yo sí quiero que mis hijos sean grandes, que sean grandes delante de Dios. Pero para eso es requisito. Dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Hermano, cuando usted prepara a sus hijos, los enseña: mira, esto no, esto sí, así que Dios quiere, vamos a hacerlo así. Hermano, ahí está la bendición, porque usted los va preparando para que ellos sean instrumentos de honra en las manos del Dios poderoso, para que esa asignación se cumple sobre ellos. Sobre la vida del Bautista vino el poder de Elías. Cuando dice amén? Amén. Y vino la autoridad. El poder de Elías, ¿sabe cuál era? Que Elías se paró en una ocasión y le dijo a Israel, cuando Israel estaba pervertido en la idolatría, cuando Israel lo que quería era, amados hermanos, desenlazarse en lo que era la parte carnal,
que dominaba en el tiempo de Acab. La mujer de Acab era una mujer mala, la cual la Biblia la describe como una gran ramera, hermano. Tenía al pueblo viviendo en la pura carne. ¿Cuántos bendicen al Señor en esta hora? ¿Cuántos se acuerdan de la mujer de Acab? A ver, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Jezabel en la Biblia, amados hermanos, es prototipo de la carne, prototipo de la maldad, de los malos consejos, hermano. Y en ese tiempo Elías llegó y confrontó al pueblo y les dijo: miren, vamos a hacer una cosa. Si Jehová es Dios, sírvanle a Jehová, pero si Jehová no es Dios, pues entonces vayan en pos de los Baales. En otras palabras, ese mismo espíritu venía sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista se paró en el Jordán y dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo, el mismo efecto que el Espíritu Santo hizo en el pueblo de Israel, que la gente volvieron su rostro a Dios, fue lo mismo que pasó con el Bautista. La gente se volvieron al Señor, la gente se volvieron después de 400 años de silencio. Israel fue tocado su corazón, aleluya, le dio el Señor la revelación de pecado y de maldad, y ellos se volvieron al Dios de Israel. ¿Cuántos pueden bendecir a ese Dios que toca el corazón del pecador? Hermano, el Espíritu Santo toca el corazón del pecador. Amén, amén. Por eso, si tenemos hijos inconversos, oremos a Dios. Amén. Declaremos, recordemos las promesas y estemos preparados para recibirlas también. No sea que nos dejen mudos a nosotros también, ¿verdad? No sea que te quedes hablando por señas, hermano. No. Señor, tu palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, es una promesa en la Biblia, y yo la atesoro en mi corazón y la suelto sobre mis hijos y me preparo para recibir esa promesa. No nos pase como aquella joven Rode, hermano, que cuando salió el Señor hizo el milagro y sacó al hombre de la cárcel, a Pedro. El apóstol llegó y tocó la puerta, y cuando la muchacha lo vio no podía creer. Estaban orando para que el Señor lo sacara de la cárcel, pero ella no lo creía. ¿Cuánta gente orando: Señor, que mi hijo se convierta, Señor, que mi hija sea tocada por el evangelio? O quizás no los hijos, quizás un ser querido cercano, pero que tú no lo quieres ver perdidito allá afuera, y tú: Señor, te pido que lo toque. Y cuando el Señor lo toca, tú dices: ¿veis qué le pasó a este? ¿Qué le pasó? Que no estabas preparado tú mismo para recibir ese milagro que Dios tiene preparado para aquellos que han sido señalados para un destino en el Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Seamos gente de fe, hermano, no seamos incrédulos, ¿verdad? Seamos gente que creamos a la palabra. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Muy bien. Jesús de Nazaret, su nacimiento fue anunciado. Ahí en Mateo 1:20 y 21 dice: y pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños de José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, como dice el 21, Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De su pecado. No le dijo de Egipto, le dijo de sus pecados, hermano. En otras palabras, cuando José se entera que María está embarazada, dice la Biblia que él no quería sacar eso a la luz porque era un escándalo. Ella era virgen, y de momento a ella le pasa el comunicado: mira, negro, tú sabes que estoy embarazada. Pero ¿embarazada de quién, María, si yo no he tenido relaciones contigo? Y el ángel se le apareció. ¿Qué le dijo el ángel? No hablarás. Le dice que no tema de tomar a María su mujer. Y mire esto, hermano. Y menos mal que José le creyó, porque si José no le cree, se queda mudo también. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Pero José le creyó. Diga conmigo: José le creyó. Pregunto en esta noche, hermano, ¿cuál prueba era más difícil? ¿La de Elizabeth o la de María? ¿Cuál era más difícil creer?
Yo creo que desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, la prueba de José era más pesada. Porque que le vengan a decir, mi amor, estoy embarazada. Pero ¿embarazada de quién o qué? ¿Qué le pasó a usted, hermana? ¿Verdad? Hermano, no está fácil, ¿verdad que no? Sin embargo, José fue temeroso. Él entendió que él estaba esperando un milagro, porque el Hijo de Dios siempre está esperando un milagro. Amén. Qué lindo cuando el ángel llega y le dice a María, María, bienaventurada eres, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Alabado sea Dios, aleluya. Hermana, ¿usted sabe lo que Dios le ha dado? Voy a volver a preguntar, ¿usted sabe lo que Dios le ha dado? Amén. Su fruto es bendito. Amén. Sus hijos tienen destino. Sus hijos tienen propósito en Dios. Alabado sea Dios, gracias, Padre mío. Van a pasar por luchas y pruebas, pero un día tendrán que volverse a ese Dios maravilloso que se los regaló, a ese Dios maravilloso que lo puso en su vientre y que lo escogió desde antes que nacieran. ¿Cuántos pueden adorar al Rey? Bendito sea el Señor, hermano. Así que el nacimiento de Jesús fue anunciado a José. Amén. Todas las profecías mesiánicas se cumplieron en él, según Isaías capítulo 7 versículo 14. Mire lo que dice la Escritura. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará, ¿qué cosa? Señal. Es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Qué lindo, hermano. Emanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir Emanuel. Moisés se llama Moisés Emanuel, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Qué lindo es el Señor, hermano. Y la profecía hablaba entonces acerca de Jesús. La profecía se cumplieron. ¿Cuántos adoran al Señor? Dice, se cumplió. ¿Qué profecía se cumplió? Que la Virgen daría luz. ¿Sabe por qué la gente a veces no entiende el milagro? Porque no conoce las Escrituras. Porque si José no hubiera conocido las Escrituras, ¿por qué usted cree que cuando el ángel viene donde José, lo primero que le dice, José, hijo de David? ¿Qué le está hablando, hermano? Le está hablando algo profundo. Le está diciendo, tú conoces la historia, tú conoces la profecía, tú sí sabes lo que yo quiero decirte. Fíjese, entonces aquí vemos claramente, ¿verdad?, cómo el Señor le dice en profecía a Israel muchos años atrás, que le está diciendo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Hermano, quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Amén, amén. De hecho, una de las palabras que Dios suelta en Lucas 1:37, si la mente no me falta, es, porque nada hay imposible para Dios. Ella está embarazada porque es que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta preciosa hora? Amados hermanos, en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Cuidado, me dice que Miqueas no existe en la Biblia, por favor. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Lo voy a esperar porque sé que ese libro usted casi no lo lee, ¿verdad? Voy a darle un poquito de tiempo. Mire lo que dice la Escritura. 5:2. Dice así: pero tú, Belén, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Hermano, ¿qué es lo que vamos a rescatar de este versículo? Fíjese bien, pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Por qué decimos que la promesa se cumple
esa promesa se cumple en Jesús, hermano, porque en el tiempo de Jesús Belén era una aldea pequeñita. Por favor, no se me desconcentre. En el tiempo, ya conmigo, en el tiempo de Jesús, Belén era una ciudad pequeñita, era una aldea. Pero en el día de hoy, Belén es una gran ciudad, hermano. ¿Por qué entonces se cumple la promesa en Jesús? Porque cuando Jesús nace en Belén, Belén era una pequeña ciudad, y ahí estaba donde habría de nacer su Hijo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos pueden adorar a Cristo? Él será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, aunque Él nació ahí, ya Él vivía en la eternidad, hermano. O sea, no estaba hablando de cualquier personaje, estaba hablando del autor de la fe, del autor de la vida, de aquel que nos ha bendecido tanto, de Jesús el Cristo. A su nombre sea la gloria, amados hermanos. Cumplió su destino por amor a la humanidad, Jesús. ¿Por qué cumplió su destino? Por amor a la humanidad. Según la profecía de Isaías, capítulo 53 y el versículo número 7, dice la palabra: afligido él. ¿De quién está hablando? ¿Quién está afligido? Jesús, dice la profecía. Afligido Jesús, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántos pueden adorar el nombre del Señor? Hermano, yo quiero concluir con esto. El deber de cada padre es ser responsable con sus hijos, instruyéndolos en el camino de Dios, para que sus vidas sean exitosas. ¿Dónde nació esa gran bendición? Que María y José, porque Dios no podía escoger a cualquiera para traer este niño, eran temerosos. Dios no podía escoger a cualquiera para que naciera este propósito llamado Juan el Bautista. Una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Hermano, Dios escogió a usted y a mí para ser padre de nuestros hijos, porque nuestros hijos tienen un gran propósito en Dios. Cada uno de ellos, sin excepción. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Al igual que Elizabeth y Zacarías, instruir al Bautista; al igual que María y José, instruir a Jesús, para que Jesús llegara a su propósito, cumpliera con el plan encomendado. ¿Me está entendiendo? Los padres de Esaú y de Jacob, amados hermanos, Dios los escogió y agarró vientres estériles. Si usted analiza, todas estas mujeres fueron estériles. Esas mujeres que les cuesta tener hijos, hermano, a veces no se dan cuenta que es que hay que irte el propósito. Les cuesta, porque es que el diablo, mire, ese diablo es mentiroso. Él se huele que tus hijos no serán cualquier hijo. Él se lo huele, y por eso él quiere estorbar los propósitos. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Jesús. Él siempre quiere parar lo que Dios quiere hacer con nuestra familia. Pero usted y yo, como padres, yo creo que las hermanas que son abuelas también tenemos un propósito. No nos rindamos, sigamos instruyendo, sigamos hablándoles la palabra, sigámosles mencionándoles que hay un Dios que reina, sigámosles diciendo que hay un Dios que los ama, sigámosles diciendo que hay un Dios que puede cambiar sus vidas. Seamos responsables, hermanos, con la predicación del Evangelio. No bajemos la guardia, y sobre todo, último consejo, no seamos incrédulos. Si le pedimos al Señor para que ellos se salven, ciertamente hemos de recibir las promesas de Dios. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se
mató a 1000 y David a sus 10.000, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová.